forces have conducted targeted airstrikes. Bueno, muy buenas noches. De una noticia de última hora, la tercera ronda de negociaciones para un acuerdo bilateral del diálogo político y cooperación entre los europeos y los cubanos ha sido suspendida. Esa reunión se iba a llevar a cabo el próximo 8 y 9 de enero, como ustedes están leyendo en pantalla, pero se ha aplazado a petición de las autoridades cubanas. Sin duda que eso es una noticia importante porque al gobierno cubano era el primero que le interesaba grandemente ponerse de acuerdo con los europeos, pues para buscar préstamos y para tener un matrimonio comercial muchísimo más cercano. Desde el 96 hay un alejamiento entre los europeos y los cubanos y este era el momento de los cubanos poder convencer a los europeos que ese acercamiento se volviera a llevar a cabo. Empiezo con esta noticia porque tengo un programa de lujo donde tengo la posibilidad de presentar a dos muchachos cubanos de 26 y de 27 años con ideas ideológicas completamente diferentes, blogueros ambos, y bueno, le doy la bienvenida entonces a la señorita Yadira Escobar. Muchas gracias, Yadira, que ya estuvo en el programa, que ella es bloguera cubana residente en Miami. Ella tiene su blog que se llama yadiraescobar.com y también es miembro del grupo Caimán.org. Vamos a decir que Yadira considera que el embargo no es una buena idea y sin duda que conoce y ha logrado estar cerca de la posición de aquellos que están en contra del embargo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está entonces Yusnavi Pérez, que lo tuvimos el día de ayer, lo invitamos nuevamente hoy, bloguero cubano. El blog de Yusnavi, colaborador de Cubanet, vive en Cuba, mientras que Yadira vive en los Estados Unidos, vive en Miami. Así que gracias a ambos por estar con nosotros. Vamos entonces a empezar contigo, las damas primero. La pregunta es, en este debate que vamos a hacer en estos primeros minutos del programa, la pregunta es, ¿por qué tú crees que Cuba ha suspendido unas conversaciones que son tan importantes para su interés, el interés comercial del gobierno cubano? Cuéntame. Bueno, primeramente quiero agradecer que se sostuviera aquí el inicial tema, porque la última vez que vine aquí se iba a hablar de Cubanet, mi blog, terminamos hablando de algo totalmente diferente. Pero te estaba preguntando si uno... Que ahora vine al encuentro con Yusnavi, entonces... No, y digo más, voy a hacer la aclaración misma que hice fuera de cámara, es que yo no voy a debatir ni contigo ni con él, yo le voy a dar la posibilidad a ustedes, que son la generación del futuro, a que hablen sobre los temas cubanos. Tú viviendo adentro, ella viviendo afuera, ella más cercana al gobierno de lo que eres tú. Dime entonces por qué Cuba... Al gobierno no es bueno, a las porque yo vine aquí como refugiada política, o sea, de hecho yo nunca he quitado en mi blog las críticas que tengo al gobierno de Cuba. Eso no lo sabía. No, pero espérate, vamos contigo. Bueno, yo pienso que Cuba suspendió eso porque muchas veces Cuba, aunque las reformas económicas de ahora, como lo dice, son reformas económicas, Cuba más adelante lo más probable es que después del cuentapropismo haga sus reformas políticas, porque Cuba acá está en como un proceso de normalización. Cada vez Cuba se parece más a los países del ALBA y puede ser que ellos simplemente no se hayan sentido cómodos, porque, por ejemplo, cuando Alan Gross, muchas veces Cuba piensa que ya está en el camino correcto para la normalización de las relaciones. Cuba continuamente quiere arreglarse con Estados Unidos, pero después por la espalda le hacen otras cosas, y como Cuba es un país muy pequeño, debilitado por las sanciones económicas, es más que lógico que siempre esté cuidándose. Ok, y entonces en particular, esos son con los Estados Unidos, Alan Gross, pero ¿por qué en particular con los europeos? ¿Por qué cancelar esta ronda? Si los europeos se quieren poner de acuerdo con el gobierno cubano. Sí, pero hay que recordar que muchas veces que sea Europa no hay que decir que ellos son el bastión del ejemplo de todo, porque de hecho el capitalismo no significa democracia, el modelo europeo tampoco es algo de un ejemplo de seguir. Simplemente hay que recordar que Cuba es un Estado soberano reconocido por las Naciones Unidas y lo más probable es que ellos busquen siempre la mejor manera de sacar adelante el país económicamente hablando. ¿Por qué tú crees que entonces los cubanos cancelan el 8 y el 9? Bueno, primeramente gracias por tenerme aquí nuevamente. No, gracias a ustedes. Creo que todas las noches me gustaría tener algo así. Sí, creo que es un debate un poco desigual porque yo viviendo en Cuba no tenía información de quién era ella, ya que en Cuba no se puede acceder a internet tú estás en Instagram. y a la información tan fácilmente. Pero bueno, gracias por tenerme aquí. Yo pienso primeramente... Tú sabes perfectamente quién es ella. Ella ha dicho de ti ciertas... sí, claro, ha emitido opiniones sobre tu blog. Pero bueno, vamos a no hablar de ella, sino de sus posiciones y de sus ideas. Dime. Sí.
Pienso que Cuba con la Unión Europea estaban ya en esas negociaciones, digamos, en términos de derechos humanos, en materias de libertades y de concesiones que debe hacer el régimen de la isla para poder negociar directamente con la Unión Europea. Y en esta materia ellos no han querido dar un paso adelante y por eso lo han cancelado, es mi opinión. Ok, y entonces no se puede leer algo, no se puede interpretar algo por abajo el hecho que los europeos, los cubanos piensen que los europeos le están pidiendo demasiadas reformas, no en lo económico, sino en los derechos humanos. No se puede interpretar sí, bueno, la Unión Europea le está pidiendo que ratifiquen los pactos de la ONU en temas de libertad de expresión, de libertad de prensa, de derechos humanos en general, que ellos firmaron pero no han ratificado. Okay. Y bueno, esa es la presión real que me imagino. Vamos entonces ahora a otro evento que ocurrió el sábado pasado, donde un encuentro, no sé si usted lo sabe, en la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos, que está dentro de la Embajada Suiza. Ahí hubo un encuentro donde tú enviaste un video tuyo, también estaban otros miembros de la comunidad de Miami, y en ese encuentro se firmó un documento pidiendo estos puntos. Vamos a ver si lo podemos poner en el aire o en pantalla. El fin del embargo. El fin del embargo es el primero, que los 3 espías los espías cubanos se liberen, que haya medidas migratorias que se reconozcan y que se aplaudan por parte del exilio, que los médicos cubanos en contra del ébola también hay que celebrarlo y que se condene toda esa ayuda de USAID que se le da dentro de Cuba. Vamos entonces a empezar por el primero. Exigir, vamos a dejarlo en pantalla, señor director, exigir el fin del embargo. Explícame, ¿por qué exigir el fin del embargo? Bueno, porque una de las razones por la cual en Cuba se vive en pobreza que a veces a usted le gusta documentar, que espero que nunca le tire una foto de mi abuela, que le gusta vestir sencilla ni nada de eso, porque toda mi familia está en Cuba. La razón por la cual hay que quitar a Cuba del embargo y primeramente, por supuesto, eliminándola de la lista, que eso sí Obama puede hacer sin el Congreso. De la lista de los países terroristas. Pero vamos primero a hablar, de los 6 puntos, y ese es el segundo. El embargo ha causado muchos graves daños económicos a Cuba. Estamos hablando de billones, y con ese dinero se hubiera podido hacer, por ejemplo, un metro para resolver el problema serio que tienen los habaneros con el transporte. Se pueden mejorar las carreteras, se pueden mejorar las escuelas, se pueden hacer tantas cosas con ese dinero, que es increíble como Estados Unidos sigue violando la ley internacional. Tú no puedes prohibir a los americanos que no vayan a Cuba, tú no puedes sancionar a un país y después no regresar para vigilar los daños, y continuamente cada vez que Estados Unidos está en la ONU y se saca votación el embargo, solamente Israel apoya eso. Los Estados Unidos no le hacen caso a lo que la comunidad internacional está diciendo. Exactamente. ¿Por qué exigir el fin del embargo o no, o mantenerlo? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo como cubano en la isla veo que el embargo no representa un problema para mi vida en Cuba. Un ejemplo, y no es que esté a favor o en contra del embargo, simplemente yo siempre digo esto, yo soy un cubano y yo no puedo comprar un televisor en Cuba. ¿Por qué razón? Porque en teoría el gobierno cubano no lo puede comprar a Estados Unidos. Pero sin embargo, ese mismo gobierno no deja que yo como cubano monte una fábrica en Cuba, fabrique ese televisor, cree empleo, aporte a la economía, pero si quieren comprárselo a Estados Unidos y no quieren comprármelo a mí, que puedo fabricar los televisores en Cuba. Entonces, ¿por qué él no puede montar una fábrica? Y el hijo del Che puede montar un restaurante. Bueno, personalmente a mí tampoco me simpatiza mucho la figura del Che. Bueno, pero mira, que yo sepa, tú tienes un blog, tú tienes un teléfono satelital, yo creo que sea el mejor ejemplo de hablar de las dificultades que pasa el cubano de pie enfrentándose al embargo. Estamos hablando del cubano de pie, no de persona. Si quiere si quiere montar un negocio, quiere usar la herramienta tan moderna que es el PayPal, no puede por las sanciones. O sea, es una cosa de la Guerra Fría. El embargo hay que quitarlo porque va a ayudar a Estados Unidos. Eso va a generar dinero en el sur de la Florida, va a generar empleos y al final nos ayuda a todo. Bueno, no ha respondido la pregunta, ¿por qué yo no puedo montar una empresa en Cuba y fabricar televisores? ¿Tienes el dinero para hacerlo? Sí. ¿Cómo tú te hiciste ese dinero? Pues, no importa, vamos a suponer que... no importa, uno dice que la mayoría de los cubanos están a rapiento, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a ver el dinero. A ver, ¿cómo el hijo del ministro del Interior tiene un restaurante espectacular en La Habana con radio satelital
¿Cómo él tiene dinero? Yo... Un caso específico, lo estamos desviando del tema central, el embargo. ¿Está a favor o en contra del embargo? Dime tú. Ese no es el tema en este momento, es por Eso qué, lo digo, por qué Martina, yo... querés saber Sí, tu opinión. queremos saber la ¿Estamos opinión. a favor o en contra? ¿Hay que eliminar el embargo o hay que dejarlo? ¿O hay que negociarlo día a poquito? Esa es una excelente pregunta y yo diría que hay que actualizar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Por qué razón? Y pongo un ejemplo. Actualizar las políticas de Sí. Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, déjame ahí para no atropellar tu respuesta y vamos entonces a seguir en el próximo segmento, pero antes de eso lo quiero dejar con la señorita Cristina Escobar, que ella es una conductora de la Mesa Redonda en Cuba y vino a ese encuentro el que le acabo de decir que ocurrió el sábado, donde un video de Yadira fue presentado y donde estos 6 puntos se le pidieron a los Estados Unidos. Escuchemos a Cristina y enseguida regresamos con más información, con más debate entre ellos dos. Para cambiar los estereotipos que hay sobre Cuba, las mentiras que persisten sobre Cuba, la manipulación mediática que no vamos a hacer que cambie o que deje de existir. Lo que debemos es darle mucha información a las personas, sobre todo los emigrados, que tanto pueden hacer por promover un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Y las nuevas tecnologías son la principal herramienta para eso, que Cuba es un país en el que no se puede vivir. Esa es la primera mentira que tenemos que desmontar. Bueno, estamos nuevamente con Yusnavi Pérez, que es bloguero cubano, que estuvo ayer en el programa, es el creador del blog de Yusnavi, colaborador de Cubanet, vive dentro de Cuba. Estamos con Yadira Escobar, bloguera cubana residente en Miami, con su blog yadiraescobar.com, miembro del grupo Caimán.org. Ok, vamos entonces vamos al próximo tema, que es si deben los Estados Unidos sacar a Cuba de la isla de países terroristas. Pero antes de entrar en ella, te quería dar entonces a ti el final. ¿Por qué? ¿Qué significa que los Estados Unidos deben actualizar su política hacia Cuba? ¿Eso qué significa? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, digamos que la sociedad civil cubana en Cuba quiera organizar un proyecto de activismo y necesite de alguna forma autónoma recaudar fondos. No existe la manera de que esa sociedad civil pueda obtener fondos de fuera por el tema del embargo. Y yo pienso que esto se debería actualizar de cierta forma para que no se olviden de esta sociedad civil cubana. Ok, entonces vamos entonces a la próxima. Eliminar a Cuba de la lista de los países terroristas. Y solamente hay 4 países en esta lista, entre ellos está Irán y está Sudán. ¿Por qué hay que quitarlo o no quitar a Cuba de la lista? Pues la verdad yo pienso que habría que quitarla. Bien. Habría que quitarla. Creo que Cuba no es de esos países terroristas como se puede ver en Irán, por ejemplo, que se ven todos los días gente no sé, muertas en las calles y esas cosas. Esa es mi opinión. Eso es tu opinión, Sí. muy bien. Y entonces, si eso ocurre, Cuba se acerca un poco más al poder recibir préstamos internacionales, a no que la comunidad internacional no lo vea con tan mala luz. Tú también estás de acuerdo. Estoy de acuerdo porque ya Cuba no hace lo que hacía en los años 80, que yo sepa que fue cuando se les puso una lista negra que estaba enviando fuerzas guerrilleras, ¿no?, a América Latina. Ya Cuba no hace eso, así que hay que quitarla. Liberación de los 3 espías, aquellos 5, 3 todavía quedan presos y sabemos que esa es la gran espina que tiene Cuba en el dorso, pensando que los Estados Unidos deben liberar a estos 3 espías y después de eso todo es posible. ¿Por qué hay que liberar a los 3 espías? Si fueron condenados en una corte federal con todo el proceso adecuado del marco jurídico norteamericano. ¿Por qué liberarlos? Y también antes de empezar en la otra, aclarar que aunque yo envié mi video a la sección de intereses, yo tampoco firmé ninguna carta, yo tampoco soy responsable de todo lo que se hizo ahí. Mi video era solamente hablando de necesitamos reconciliación, entonces de llevarnos bien, gobierno, exilio y todo eso, porque tampoco yo sé lo que salió en la sesión de intereses, yo soy responsable porque mi video exclusivamente. Bien. Y bueno, sobre... los 3 espías, porque los hay que 3, liberarlos si fueron personalmente, condenados. creo que en esa época basta con objetivamente leer los hechos que ocurrieron en los años 90. El juicio fue muy politizado. Muchos jueces están de acuerdo, muchos norteamericanos están de acuerdo. El juicio tenía que haberse realizado fuera de Miami, fuera del caldero aquí, de la polémica. No se debió usar dinero federal para pagarle a periodistas de aquí de la comunidad para que escribieran diariamente en contra de eso. Eso parcializó totalmente a los pobres juristas que llegaron a temer, algunos llegaron a temer por su vida. Así que personalmente sí, yo estoy bueno, el hecho de que le hayan pagado a los periodistas, eso los periodistas no nos vendemos.
Creo Bueno, en un caje bien, entre los tres dime. y Alan Gross. Bueno, en la Constitución Qué cubana, bien. ser espía automáticamente tienes la pena de muerte. Entonces, siendo cubanos, y yo siendo cubano digo que por lo menos no están muertos, están presos y están vivos. Entonces, no sé, yo pensaría que se debería quizá volver a ver el tema, analizarlo y ya está, eso. Bien, Y vamos una entonces. revisión. Una revisión. Después los otros temas son el resaltar que los médicos cubanos en contra del ébola han hecho un acto encomiable, condenar los planes de la USA. Ahí hay una serie de listas de peticiones por parte del exilio o de este grupo del exilio que se reunió el sábado en la sección de intereses cubana, y eso está pero el resto de la lista está muy parecida al exigir el fin del embargo. Vamos entonces al próximo tema. El próximo tema es quiénes van a ser los líderes en la Cuba futura. Quiero dar dos ejemplos importantes. Uno de los ejemplos es el hecho que uno de los hijos del Che tiene una empresa donde le alquila a los turistas que vengan a Cuba en motocicletas a Harley Davidson. Y entonces tienes esa empresa donde no solamente le da la motocicleta, que ahí está en pantalla, sino también le da la periferia, quiero decir, todo el apoyo para hacer que ese viaje a lo largo y ancho de la isla sea muy beneficioso. Wow. Ahí están las diferentes modelos que usted puede escoger si usted es el turista y quiere pagar por estos servicios de turismo a lo largo y ancho de Cuba. Entonces, la pregunta es, yo creo que el cubano común y corriente no tiene la posibilidad de montar una empresa como esta, ¿no es así? Exactamente. Y mi otra pregunta es si yo como cubano tengo derecho a estos servicios. Por ejemplo, en Cuba yo siendo cubano no tengo derecho de montarme en una embarcación turística. Solo por ser cubano, un extranjero sí puede. Me pregunto si quizás en esto los cubanos podemos acceder a este servicio, siendo cubanos. Pues no sé, pero más allá de eso es como el señor logró, el hijo del Che Guevara, Ernesto Che Guevara, abrió esta compañía, La Poderosa Tours, que va a ofrecer estos recorridos. Entonces, yo creo que primeramente habría que averiguar para ver si es porque es el hijo del Che, porque tampoco a mí me gustan las vendetas ni nada de eso. O sea, hasta ahora, por ejemplo, tampoco se deben perseguir ningún hijo de Fidel Castro porque tiene el apellido ni nada de eso. Simplemente habría que juzgar su caso, a ver si de alguna manera corrupta él se hizo dueño de ese dinero y ya. Y en definitiva, yo estoy a favor de las reformas económicas precisamente para que esos cuentapropistas, de esos que más o menos tú te burlaste, de esos cuentapropistas dentro de Cuba, sí, pero espérate, más o menos momentito. empiecen a encaminarse y cada vez sean más ricos. ¿Quién no quiere que hayan ricos dentro de pero Cuba? Esa es la pregunta. Siempre tanto sean se van a poder hacer claro. ricos, se van a poder hacer ricos como ya son ricos algunos de los hijos de los dirigentes. Se van a poder hacer ricos gente como él y como bueno, yo algunos no de los sé que las me cuentas están mirando. personales de bancarias de nadie de esa élite en Cuba. Lógico que hay que, en cual todos los gobiernos, hay que perseguir, exigir transparencia y castigar a todo aquel que, pero en por corrupción se ha hecho de fortuna, ¿no? Pero vamos a mirar lo que es la evidencia empírica. La evidencia empírica es la evidencia que está ahí frente a nosotros. El hijo del Che tiene una empresa que se llama Poderosa Tours. Yo no creo que el señor que vive en Marianao tiene en este momento la posibilidad únicamente que el primo de Jayalía se lo venda y se lo envíe. Pero yo quisiera que se levantara el bloqueo para que todos los cubanos tengan la posibilidad de tener una empresa. ¿Quién le asegura? Dígame. Sí, estamos hablando del cuentapropismo en Cuba, que es quizás alguien que vende frituras de maíz en la calle, alguien que montó un pequeño negocio de duro frío, pero una empresa en sí, eso en estos momentos, un ciudadano en su función de persona natural no tiene la posibilidad de abrirlo. Entonces, independientemente que tenga el dinero. Independientemente de que tenga el dinero, solo por ser cubano y persona natural. ¿Tú tienes pruebas de que existe ese tipo de discriminación en contra de los cubanos? Sí existe. Claro que sí. Por ejemplo, o sea, en por Internet. ser los cubanos, porque vamos, yo he visto la pregunta de cerca es por qué. algunos establecimientos de cuentapropistas. Y ya se han hecho de dinero. ETEXA, simplemente han tenido creatividad en el mercado, eso es lo que hace buenísimo, falta. sí que sí. ETEXA en la ley dice, le brindamos internet exclusivamente a las personas jurídicas, entiéndase, empresas o extranjeros residentes en Cuba. No le brindamos el servicio a los cubanos naturales. Yo quisiera que se levantara el bloqueo para que Cuba pudiera por fin ofrecerle toda posibilidad a los cubanos y que no existiera siempre el peligro de que van a venir desde afuera para desmantelarle. Pero contéstale lo que le está diciendo. Los routers de la gente Wi-Fi, o sea, ETEXA entra a las casas, rompe las puertas, se lleva los routers de la gente y se va. Pero es importante contestar lo que le está diciendo. ¿Por qué Cuba no permite que alguien tenga internet en su casa?
Eso no tiene nada que ver con el embargo. Bueno, yo quisiera saber todos los secretos que del gobierno de Cuba. Me encantaría desde la sociedad civil tener acceso a esa información para quizás hacer un post desde lo alternativo en Miami. Pero yo quiero... Mi objetivo por ahora es criticar el embargo para que Cuba sí, siga más adelante. Lo sabemos que ese es su objetivo y no hay ningún problema y te estamos dando la oportunidad. La realidad es que, bueno, vamos a contestar preguntas que son legítimas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el embargo al cual tú estás denunciando con el hecho que los cubanos no tengan internet en su casa? El embargo. Y el extranjero sí. Y el extranjero sí. Bueno, sí. Muchos países de Europa fueron rescatados con X cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero no es ni remotamente igual el dinero que se usó para rescatar a Grecia, a todos esos países europeos. Marshall, ese es el plan Marshall. No, recientemente, no el plan Marshall, no. Que ese dinero que se usó para rescatar a los países europeos no es ni siquiera la mitad del dinero que Cuba hubiera tenido si Estados Unidos no le hubieran puesto las sanciones económicas, porque Estados Unidos lo único que quiere es ver el modelo fracasar. Claro, lo quiere comprendo. Que la gente esté en las calles, muy bien. que tú vengas, le tiras la foto y nuevamente se riegue por el mundo la idea de que Cuba es un infierno. Y eso está muy bien, pero pero la pregunta sigue siendo, ¿qué tiene que ver el embargo con el hecho que los cubanos, la compañía cubana de electricidad y que tiene que estar relacionado con la telefónica, no le puedan poner a un cubano internet en su casa? No tiene nada que ver el embargo con el internet. Vamos entonces a hablar, le dejo en pantalla con el segundo ejemplo que quería presentarles, que es el restaurante Estar Bien, que aparentemente es un paladar precioso y es el propietario de ese paladar, el hijo de Colomé Ibarra. Como ustedes saben, Colomé Ibarra es vamos a ponerlo en pantalla, es uno de los dirigentes más importantes alrededor del anillo gobernante, y ahí está en pantalla, aparentemente es precioso, me encantaría poder visitarlo, donde muchos extranjeros pueden ir y disfrutar en dólares, obviamente, la buena comida y el entretenimiento. La pregunta es, ¿por qué entonces el cubano común y corriente que tenga un tío en Hialeah y que el tío le quiera enviar el dinero para montar un establecimiento como este, si lo puede hacer? ¿Sí o no? Ya me van a contestar cuando regresemos. Ok, ahí estamos. Entonces nuevamente vamos a poner en pantalla las fotografías de este paladar que se llama Estar Bien en Cuba, que es propiedad de José Raúl Colomé, una bellísima casa de 2 plantas que ha sido utilizada para convertirla en un restaurante, paladar, en un centro nocturno. He oído que es verdaderamente muy bonita, impresionante, visitado por la élite habanera, ubicado entre 29, entre B y C, número 205. Y entonces este es un restaurante que fue convertido, esta casa colonial, en un restaurante. Y entonces la gran pregunta es, el simple hecho de que el señor José Raúl Colomé Ibarra, que es el hijo del general de Cuerpo de Ejército Furri, Abelardo Colomé Ibarra, una de las gente más cercana a los Castro, ¿no le parece un poco sospechoso el hecho de que este señor tiene el capital para no solamente obtener la propiedad, sino remozarla y ahora pues sacar dólares? Y el resto de la población cubana no necesariamente tiene la misma oportunidad. ¿Eso no es una injusticia? Yo creo que si... Yo no conozco de nuevo los detalles privados de la fortuna. Pero vamos a suponer, pero hipotéticamente pensando que fuera el dinero mal habido, que fueron totalmente robo. No, yo no sé si es mal habido. Yo te digo que es el papá al hijo. Vamos a pensar que en esa hipótesis es dinero mal habido. Por ese incidente no hay por qué desmantelar el Estado cubano. Yo quería aprovechar para hablar sobre un problema serio que yo tuve anoche. Un problema serio que tuve anoche. Pero es que estos 4 señores del FBI desaparecieron en mi casa. Esa no es la agenda. Esa no es la agenda. Desaparecieron en mi casa. casa. Lo podemos hablar después. Vamos a hacer... Estas 4 personas del FBI. Eso está muy bien. ¿Sabes para qué? Para controlar mi uso en internet, mi IP address. Sí. O sea, hay respeto Yadira, por los derechos humanos entonces, aquí, pero no por eso. Yadira, escúchame. No por mi incidente. Yadira, silencio. ¿Okay? Tú puedes ir ahora a las autoridades, denunciar al FBI y sin duda que va a haber un curso de acción judicial que se va a encargar de esa situación. Esperemos que eso mismo ocurra en Cuba. La pregunta sobre no, ahora le va la oportunidad de él. Ahora, dime. Bueno, ya tuviste tu tiempo. Vamos de vuelta. El hecho es, en Rusia pasa algo muy parecido, que los hijos de los jerarcas son los que tienen el capital para poder hacer los negocios que después el capitalismo premia. Los oligarcas. La pregunta es, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en este sitio hace poco, me invitaron y fue la primera vez que probé el café Nespresso.
buenísimo. Y lo tienen ahí y decía, bueno, no hay embargo, ¿cómo llega el café Nespresso a este paladar? Creo que el servicio que tienen ahí es muy bueno, pero ahí viene la pregunta. O sea, el cubano de a pie con $20 no puede montar un negocio así. Entonces, yo siempre... Vamos a suponer, pero vamos a ir más allá, el cubano de a pie con $20, vamos a suponer que tiene un primo que le manda 200.000. Claro. Porque eso es lo que quiere el primo hacer. La pregunta es si ese cubano de a pie puede obtener esa casa colonial, puede comprar la propiedad para entonces después convertirla en lo que quiera. ¿Puede casas, o no? Las casas en La Habana están bastante caras. O sea, esa casa que esta persona tiene cuesta mucho más de $200.000 en La Habana. Y se requiere una inversión bastante fuerte para esto. ¿Y cuál es entonces el sentimiento de gente como tú, que no necesariamente está cerca del gobierno, sobre tu futuro? Mi sentimiento es que ojalá todos podamos tener este tipo de negocios y quizás empresas de televisores para poder fabricar televisores en Cuba y todas las cosas. Ok, entonces déjame solamente para darte la oportunidad que tú hagas comentarios sobre el blog de Yusnavi. Vamos a poner una de ellas. El blog de Yusnavi tiene diferentes fotos que él mismo toma y que entonces abajo le pone comentarios a pie de página. Vamos a ver esta que dice: Cuba, un país donde la espera se hizo eterna, el conformismo se volvió soldado y la rabia murió presa. Vamos a ver, esa es una. Vamos a la próxima, donde dice: no hubo una guerra ni un terremoto, hubo una revolución por 56 años, y ahí están en pantalla la fotografía. Y la última es el paraíso sanitario. Cuba, el paraíso sanitario. Entonces, dime, estos pies de páginas, ¿cómo se te ocurren y cómo es que lo piensas y cómo es que se forma esta idea y lo presentas en el internet? Se me ocurre mientras voy por la calle caminando, que veo a estas personas, converso con ellos y me cuentan su historia y me viene solamente, y así tal cual. ¿Piensas tú que es acertado estos pies de página? ¿Qué piensas tú de ese blog? Bueno, yo creo que yo le felicito a Yusnavi, que él tiene esa inspiración, que es una persona obviamente creativa y le gusta la fotografía, a mí también me encanta, pero yo te diría mi consejo, y te estoy siendo 100% sincera: en vez de solamente enfocarte en las partes feas de Cuba, enfócate también en las partes bonitas, porque vas a proyectar, usa tu popularidad para enseñarle al mundo que las cosas más tristes de nuestra sociedad no es solamente el único representativo de Cuba. Dime, por ejemplo, dime tres ejemplos. Hay que usar esa responsabilidad. Dime tres ejemplos. Usa ese poder con responsabilidad para ayudar, elevar la dignidad del pero vamos a lo concreto. Porque a mí me dolería si yo veo a mi abuela y que tú le tiraste una foto porque ese día tenía la chancleta sucia. Pero vamos a lo concreto, vamos a lo concreto. Dime tres ejemplos. Espérate. Comida, tres ejemplos. En Cuba. ¿Eso no te duele? No, yo te estoy diciendo que tienes que ser más respetuoso, porque si tú ganas dinero por el sufrimiento de esa gente pobre, de esas personas indigentes, tú estás diciendo que yo gano dinero. No te da vergüenza tirarle fotos a personas que son mendigas. ¿No piensas que esa persona, tú le añades un dolor más a su sufrimiento? No, porque ellos no lo ven, no tienen internet. Porque tú estás, peor aún, tú haces cosas a la espalda de la gente. No, yo converso con ellos, les pido la información y la publico, así tal cual. Está ok que critiques, sí. Si te gusta eso, te gusta, pero claro. También recuerda, pero mira, existen otros lados de Cuba. Para ver las cosas bonitas de Cuba que muestra el régimen de Castro, hemos tenido esta propaganda 56 años. Entonces ya es hora de que alguien muestre la realidad de Cuba. Y si no soy yo, será cualquiera. Es que está desequilibrado ese juicio, está totalmente desequilibrado. No está nada desequilibrado. Yo conozco el lado oscuro de Cuba, ok, tuve el FBI en mi casa anoche, sí, pero y tuve la seguridad del Estado, y tuve la seguridad del Estado en mi casa, en una casa pobre, sí. Yo sé que lo que es el lado oscuro, ¿okay? Muchas gracias, bueno, espero que se ocurra la próxima, que vuelva a ocurrir este evento. Gracias a ti por regresar al programa y a ti por estar nuevamente con nosotros. Que vaya a Cuba. Claro, y yo soy nacida en Cuba, yo conozco lo que hay en Cuba, ¿ok? Muy bien. Gracias a ambos. Bueno, vamos entonces ahora, nos levantamos para ir a la otra parte donde está Venezuela y le damos entonces la bienvenida. El día de ayer el Senado de Estados Unidos, insolentes senadores norteamericanos, insolentes imperialistas del Senado, aprobó una resolución y que para sancionar a Venezuela, ¿quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar? No aceptamos sanciones, insolentes imperialistas.
Bueno, entonces le vamos a dar la bienvenida al señor Juan Carlos Fernández, periodista y conductor del venezolano.tv. Gracias, Fernández, por estar con nosotros, que Gracias ahora está en el sur de la Florida. Ahí usted está viendo la respuesta de su presidente o del presidente de los venezolanos, el señor Maduro, a la nueva disposición por parte del Senado norteamericano de que no hay visas, no solamente para él, sino para otro grupo importante del anillo gobernante. La pregunta es, en realidad, ¿Maduro iba a venir a Nueva York, a Broadway? Rodríguez Torres, que es el ministro del Interior, en un momento lo fue, ¿le interesaba la visa para venir a Los Ángeles? ¿Por qué esa respuesta tan contundente? Tres cosas, básicamente. Digamos. Primero, agradecerte que hayas hecho tuya la causa venezolana. Sí. A ustedes, pueblo de Miami, que ha hecho suya la causa venezolana, y al gobierno y al parlamento de este país. Maduro está jugando lo que tiene que jugar, la contrapropaganda. Ahora él va a utilizar eso para polarizar con el imperio norteamericano y tratar de distraer la opinión pública frente a la grave crisis que está viviendo, que es uno de los efectos que va a tener estas sanciones, que agradecemos, pero hay gente en Venezuela, expertos en encuestas, que dicen que pudiera ser contraproducente a los efectos internos de repolarizar un país que está despolarizándose por la grave crisis. Explíquemelo más sencillito, que en otras palabras, que entonces puede hacer víctimas al gobierno de Maduro. Absolutamente. No, Pudiera terminar, eso lo dice la gente de Data Analysis, que ha hecho estudios, encuestas sobre este tema en particular. Y Maduro lo está utilizando. Lo que escuchamos allí, sacar al libertador Bolívar, la patria de Bolívar, un hombre que ha tenido el año más sangriento de los últimos años de la historia venezolana, 43 muertos, bajo su responsabilidad. Bueno, saca la vieja historia venezolana para intentar encubrirse. Ok, pero entonces, desde el punto de vista, eso es el punto de vista político y de propaganda, el punto de vista real, ¿cuánto le afecta al anillo gobernante y a la gente que está haciendo dinero a través del gobierno estas sanciones? Mira, las informaciones que yo manejo como periodista es que el anillo de gobierno maneja recursos en los Estados Unidos, pero no bajo su nombre. Entonces tendría la propia legislatura norteamericana que ordenarle a los organismos de inteligencia que ubiquen a los testaferros, a las personas que se han encargado de lavar el dinero de esos señores, trayéndolo al sistema financiero americano, pero bajo otros nombres, no bajo los nombres de las personas que van a aparecer como sancionadas. Que eso es muy difícil, eso es muy difícil, porque la realidad es que uno no le puede confiscar a una cuenta de María pensando que pertenece a Pedro. Esa es, pero esa es la realidad. Esa va a ser la dificultad para poder, digamos, congelar fondos. Pero bueno, y la parte de las visas, sabemos de que hay mucha visa, no necesariamente de la gente importante, sino de los mandos medios, cercanos a los mandos altos. ¿Eso afecta no venir a los Estados Unidos, ir a Nueva York, ir de paseo a Miami? Yo creo que muchos de ellos van a tener que perder la debilidad por venir a Estados Unidos, pero lo que sí afecta es que Estados Unidos comienza a cambiar su línea de acción con respecto a Venezuela. Eso sí es importante. Pero ¿qué más para puede nosotros hacer? Ya vemos el tema de Cuba. Le pusieron un embargo comercial, todavía estamos discutiendo si es bueno o si es malo, y más allá de ahí, lo próximo es una acción militar y sabemos que eso no va a ocurrir. ¿O hay algo intermedio entre el embargo y los Marines? Me refiero, hay una política del gobierno norteamericano que es la no unilateralidad. El presidente Obama ha ido a los gremios, a los foros internacionales, ha ido a los organismos multilaterales, y yo creo que el siguiente paso es ese. Ir Estados Unidos totalmente decidido con un cambio de política interna donde se alinearon demócratas y republicanos a favor de la causa venezolana, y yo creo que eso va a ser bien importante. Gracias, periodista. No, un placer. Colega, muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchísimas y que Dios gracias. bendiga a Venezuela. Amén. Ya regreso. Jennifer López, como buena puertorriqueña, podría ser la heredera de una genética perfecta, aunque para muchos tal afirmación es una simple especulación. Lo que sí es seguro es que en Marte hubo vida. Las joyas de María Elvira son diseños exclusivos de Santayana. El transporte de nuestros invitados es cortesía de A Luxury Limo. Bueno, quinto segmento, cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales, y ya usted sabe que yo pongo todo lo que me escriben. María Elvira en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Le damos las gracias a Pedro Bandomo Machado, que nos escribe. ¿Qué nos escribe Pedro? ¡Bravo!
por este bloguero y por todos los que en la isla están mordiendo el cordobán. De dónde viene su financiamiento no importa a nadie. Lo que deberíamos importar es que con su trabajo está desenmascarando a la dictadura. Bueno, ya usted los ve y ve los blogueros que están en pro y los blogueros que están en contra, como han visto en este programa. Gracias, Pedro. Le damos también las gracias a usted. Si usted quiere ir a la página del internet donde está videos anteriores a este programa, ahí está mariaelvirasalazar.com. Gracias a Bobby, porque sin duda es el mejor peluquero que hay en el sur de la Florida, en Éxtasis Salón Spa, a Dania por la cara y muchas gracias a Gabriela por el atuendo. Gabriela Arango, la mejor en el sur de la Florida. Y a usted, infinitas gracias por la sintonía. Nos vemos entonces mañana a la hora de siempre, aquí a las 8 en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.